Bueno, yo soy Fede Okime. y estamos otra vez en Viernes de lo Extraño. Hoy me alejo un poco del temática ovni, fantasma y vamos un poco más a lo místico, mitología, se puede decir, esotérico y folclore popular, también puede ser, que son los seres elementales. Porque, a ver, nosotros los conocemos los más básicos o los más nombrados o los más comunes, que son los gnomos, los peques. ¿Se acuerdan de los peques? Qué genialidad era esa serie, los peques. ¿Alguien, No es alguien de vio? mi ¿Lo vio? época. Bueno, y búsquenlo en YouTube porque están todos los episodios ahí, es espectacular. Lástima que vendieron los derechos a una compañía de Estados Unidos y no sé qué pasó con eso, pero bueno, básicamente esos eran seres elementales de la naturaleza, eran gnomos. Estuve investigando bastante y me sorprendí, la verdad, porque más que nada por la similitud que hay entre las creencias, no sé, nórdicas, con las creencias japonesas, argentinas, mexicanas, todos como que describían al mismo ser, básicamente, que era básicamente un gnomo. Fue el único ser elemental que vi que es como universal o mundial. Yo no sé si fue porque la cultura fue distribuyéndose, pero es raro porque es de mucho antes de la Edad Media. A veces es de hace más de 2000 años, algunas creencias de estas. Pero bueno, vamos a empezar por lo básico. Antes de empezar, y ya me estaba olvidando, síganme en Instagram, Viernes de lo Extraño, Viernes DLE. Me pueden escribir contándome sus historias paranormales, extrañas. No importa que sean cortitas, no importa que sean increíbles. Acá nadie los va a juzgar. Lo vamos a, si quieren, analizar o simplemente escuchar. Pueden conversar con nosotros. Me pueden sugerir temas nuevos. Se los voy a agradecer un montón. Y me pueden dejar en los comentarios de YouTube y Spotify lo que quieran, corrigiéndome datos, lo que sea. Así que bueno, dicho esto, quiero saludar al chat también. Pueden escribir también lo que quieran, si les pasó algo raro, si vieron gnomos o lo que sea, me lo pueden contar. O cualquier otra cosa extraña, si vieron un ovni, si vieron lo que sea. Ok, primero vamos a explicar qué es un ser elemental. Un ser elemental de la naturaleza es, según la tradición esotérica, mitológica y del folclore, una entidad espiritual vinculada directamente a uno de los cuatro elementos clásicos: tierra, agua, aire y fuego. Se los considera espíritus guardianes o fuerzas vivas que personifican la energía pura de su elemento, cuidando y manteniendo el equilibrio natural. La idea viene sobre todo de la alquimia medieval, popularizada por el médico y místico suizo Paracelso. De hecho, Paracelso fue el que los nombró a los básicos, digamos. Pero las creencias de los gnomos y todo eso viene de mucho antes. Lo que hizo Paracelso fue mediatizarlo. Bien, empezamos con el primero, con el que estábamos hablando, que son los gnomos, que para mí son los más populares, los que supuestamente son los más vistos o con más apariciones. Yo no sé si, bueno, yo soy más viejo que ustedes, o que la mayoría de ustedes acá, pero hubo una época en que estaba muy de moda los videos de duendes, que qué sé yo, hay dos nenes jugando en una habitación y justo se va la pelota para el rinconcito y aparece un duende así corriendo, que es más obvio que es un muñequito con soguitas. Sí, sí, sí. Bueno, en un momento vieron, se hizo muy popular eso. Pero bueno, yo tengo un par de historias. Creo que vos, Belu, tenés un par de historias, así que Así sobre el es. final, si querés, las contamos. Vos avísame nomás. Dale, así que bueno, empezamos con los gnomos. Un gnomo es, según la tradición, un ser elemental de la tierra. Se les describe como pequeños hombres de barba espesa, rostro arrugado por la sabiduría y casi siempre con un gorro puntiagudo. Viven ocultos bajo raíces, dentro de cuevas o en madrigueras profundas, custodiando tesoros minerales, materiales preciosos y el equilibrio natural de los bosques. Acuérdense de este concepto de gnomo porque se va a repetir muchísimo. El término gnomo surge formalmente en el siglo XVI gracias al alquimista suizo Paracelso, quien los incluyó en su clasificación de seres elementales. Sin embargo, la creencia en ellos es mucho más antigua que el nombre. Es como yo le decía, lo que hizo Paracelso es popularizarlos. Bueno, en el folclore germánico y escandinavo allí se hablaba de tomte o nisse con doble S, espíritus pequeños que cuidaban las casas y graneros a cambio de respeto y ofrendas. Según la tradición celta, en Irlanda y Escocia se hablaba de pequeños guardianes subterráneos vinculados a la fertilidad de la tierra y a las minas de oro. En el mito de los altiplanos en Suiza y Austria se creía que los gnomos vivían dentro de las montañas, trabajando sin descanso en túneles secretos. Eso me suena muy a Blancanieves. De hecho, creo que la historia de Blancanieves se originó en Suiza. Corríjame, por favor, si no estoy dando un dato, porque ese dato lo estoy dando de memoria. Igual, yo creo que las creencias acá en Argentina, bueno, esto lo iba a hablar sobre el final, pero para que no olvidarme. Para mí, la creencia acá, básicamente acá en Argentina, del ñomo, vino de Europa en algún momento. Porque vos te vas a, por ejemplo, el Bolsón está muy inundado de la cultura ñomo.
es tremendo. Tenés un gnomo cada 1 metro cuadrado. Y lo que cree la gente, aparte, lo que cree la gente en los duendes allá es impresionante. Bueno, la cultura popular los veía como guardianes de la naturaleza, invisibles para la mayoría, pero capaces de mostrarse a quien respetara el bosque o por el contrario castigar a los codiciosos. Para cada caso, yo busqué cuando los nombraban en la literatura o en leyendas urbanas del boca a boca. Y bueno, me encontré con la leyenda del gnomo de Rubezahl de Alemania. En las montañas de los gigantes entre Alemania y la actual República Checa, se cuenta la historia de Rubezahl, un poderoso gnomo que podía controlar el clima y las riquezas subterráneas. A veces ayudaba a viajeros perdidos, pero también podía engañar a los arrogantes. Según la leyenda, quienes se burlaban de él terminaban desorientados en la montaña durante días, como castigo por su insolencia. Después tenemos a los gnomos mineros de los Alpes. En antiguas crónicas alpinas, los mineros narraban haber visto pequeñas figuras barbudas trabajando junto a ellos en las vetas de plata y oro. Estos gnomos llamados Bergmanchen advertían de derrumbes o indicaban dónde cavar. A cambio exigían respeto y la prohibición de blasfemar en las minas. Después tenemos el gnomo de Cornwall en Inglaterra. En las leyendas de Cornwall, al suroeste de Inglaterra, vivían los knockers, pequeños gnomos que producían golpes en las paredes de las minas. Los mineros creían que esos golpes eran advertencias para encontrar vetas ricas o escapar de derrumbes. Muchos dejaban trozos de pan como ofrenda para mantenerlos contentos. Y después tenemos los gnomos protectores de granjas en Escandinavia. En Suecia, Dinamarca y Noruega, los Nisse o Tomte protegían las granjas y animales. Eran de baja estatura, barba larga y vestían ropa sencilla. Si se les dejaba un cuenco de gachas en Navidad, protegían la cosecha y el ganado. Si se les ofendía, podían esconder herramientas, enfermar animales o hasta provocar accidentes misteriosos. ¿Vieron la similitud que hay con la creencia argentina de los gnomos, ¿no? Que te esconden cosas, etcétera, que hay que hacerle una ofrenda, que es un caramelo. Por ejemplo, en el sur a veces, o sea, en Bariloche yo me acuerdo que les dejan caramelitos o confites. En el norte al pomberito le dejan cigarros. Eso es como similitudes que encontré en todo el mundo de los gnomos. Ya van a ver. Bueno, después de los gnomos, que corresponden al elemento tierra, nos vamos a las ondinas. Ondinas, las damas secretas del agua. Las ondinas son seres elementales del agua, descritas como espíritus femeninos de belleza, incomparable, con cabello largo que fluyen como corrientes y cuerpos tan etéreos como las olas. Son guardianes de las aguas dulces y saladas, y se cree que protegen los ecosistemas acuáticos y sus criaturas. El origen cultural de las ondinas, el término ondina se popularizó en el Renacimiento gracias a Paracelso, como les contaba. Pero como ocurre con los gnomos, su leyenda es mucho más antigua. Más que nada en la mitología celta, en Irlanda y Escocia, existen relatos de espíritus acuáticos como las Bean Naig o las Selkies, que podían tomar forma humana. La tradición germánica en Alemania se contaban historias de Nixen o Náyades, mujeres del agua que podían enamorar o ahogar a los hombres. El folclore eslavo en Rusia y Ucrania aparecen las Rusalki, hermosas mujeres ligadas a lagos y ríos, asociadas tanto a fertilidad como a venganza. En todas las culturas, la ondina representa el poder vital del agua, pero también su peligro. Puede ser calmada y generosa, o furiosa y destructiva, si lo sabré yo que soy de Bahía Blanca. Les puedo asegurar que el agua se ve hermosa, se ve divina, pero puede tener más destrucción que lo que se imaginen. Lo vi yo con mis ojos y lo viví. Bueno, estuve buscando historias, leyendas sobre las ondinas y me encontré con la ondina y el caballero Sir Lawrence. Es una leyenda alemana. La más famosa de todas las historias es la de la ondina que se casó con el caballero Sir Lawrence. Ella le advirtió que si alguna vez le era infiel, perdería la respiración cada vez que se durmiera. Años después el caballero la traicionó, hombre, y cumpliendo la maldición, murió sofocado al quedarse dormido. Esta leyenda se convirtió en un símbolo de fidelidad y advertencia contra la traición. Después tenemos a la Dama del Lago Constanza, en Alemania y Suiza. En el lago Constanza, que comparte frontera entre Alemania, Austria y Suiza, se cuenta que una ondina protegía a los pescadores. Aquellos que arrojaban basura al agua o pescaban de forma abusiva veían sus redes vacías por semanas, mientras que los que respetaban el lago recibían abundancia de peces. Después está la ondina Lorelei. Yo conocí a una chica que se llamaba Lorelei, mirá. Río Rin en Alemania. Una de las leyendas más célebres hablaba de Lorelei, una ondina que se sentaba sobre una roca en el río Rin, peinando su cabello dorado y cantando
cantando melodías hipnóticas. Los navegantes, hechizados por su voz, perdían el control de sus embarcaciones y naufragaban contra las piedras. Su historia fue tan famosa que inspiró poemas, canciones y hasta óperas. Qué similitud con las sirenas, ¿no? De hecho, las sirenas deben ser ondinas. Ondina de los lagos escoceses. En la tierra alta de Escocia se narran encuentros con ondinas que habitaban lagos profundos. A menudo aparecían para advertir de tormentas o crecidas peligrosas, pero si eran despreciadas, podían desatar inundaciones que arrasaban aldeas enteras. Como le digo, eran buenas, pero se pudría todo en segundos. Ya tenemos tierra, tenemos agua, ahora nos vamos al aire, los silfos. Los silfos son espíritus elementales del aire, invisible para los ojos humanos. Se dice que son los responsables de mover los vientos, esparcir las nubes y mantener el equilibrio de la atmósfera. A menudo que se les describe como seres altos, ligeros y translúcidos, con alas semejantes a las de una libélula o una mariposa. El concepto de silfo fue popularizado, ya sabemos, por Paracelso. Sin embargo, la idea de espíritus aéreos viene de siglos antes. En la mitología celta, en Irlanda y Gales, se hablaba de Aescide, seres vinculados a colinas y al vientos capaces de desplazarse a gran velocidad. En la tradición germánica, espíritus llamados Luftewesen o criaturas del aire eran mencionados como responsables de tormentas repentinas. En el folclore griego y romano existían relatos de ninfas del aire y del viento, como las Aurai, espíritus femeninos que acompañaban a los dioses Eolo y Bóreas. En todas las culturas, los silfos representan la libertad, el movimiento y la conexión entre el cielo y la tierra. Bueno, acá recopilé un par de leyendas de los silfos y tenemos a los silfos de las cumbres alpinas, Suiza y Austria. En antiguas leyendas alpinas, los pastores aseguraban que los vientos repentinos que barrían los valles eran causados por los silfos, jugando entre las nubes. Quienes silbaban con respeto hacia el cielo podían recibir una ráfaga suave que despejaba la niebla. Quien lo hacía con burla podía despertar un vendaval. Después tenemos al espíritu del viento de Mont Ventoux, en Francia. En Provenza se cuenta que en la cima del Mont Ventoux un silfo custodia el equilibrio de los vientos. En la Edad Media, viajeros y peregrinos narraban cómo ráfagas repentinas impedían que intrusos llegaran a la cima, mientras que quienes iban con buenas intenciones encontraban el aire calmado y despejado. Los silfos mensajeros en las leyendas celtas, en Irlanda y Gales. Las tradiciones celtas describen a los silfos como mensajeros entre el mundo de los humanos y el de los espíritus. Se decía que los vientos que soplaban desde el oeste traían noticias del más allá, y querían escuchar con atención, podía revelar presagios o advertencias. Y por último tenemos el silfo de la ciudad de Lübeck, en Alemania. Una antigua crónica alemana cuenta que en el siglo XIII, en la ciudad hanseática de Lübeck, los mercaderes marinos agradecían a un espíritu del viento que les permitía llegar más rápido con sus cargamentos. Se decía que un silfo, complacido con ofrendas en el puerto, impulsaba sus velas. Bueno, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos viento, ahora vamos con el fuego, que son las salamandras, los espíritus ardientes del fuego. Curioso, la salamandra es un animal de agua, pero es verdad que las veían como seres de fuego. Las salamandras son seres elementales del fuego. En la tradición esotérica no son simples animales, sino espíritus que personifican la energía ígnea. Se les describe como figuras pequeñas y delgadas, a veces semejantes a lagartos hechos de llamas, otras como siluetas humanas envueltas en fuego. Su hogar está en cualquier lugar donde arda el fuego, desde un humilde hogar hasta el interior de un volcán. Bueno, en la antigüedad clásica, los romanos y griegos creían que la salamandra era inmune al fuego y podía apagarlo con su contacto. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, menciona que la salamandra vivía dentro de las llamas. En la Edad Media, en Europa, se consolidó la creencia de que la salamandra podía nacer del fuego o vivir en su interior, especialmente en hogueras de madera húmeda. En la tradición alquímica, durante la alquimia medieval y renacentista, la salamandra se convirtió en símbolo de purificación, transformación y del elemento ígneo como fuerza de cambio. En todas estas culturas, la salamandra representa el fuego como energía vital y destructiva, creadora y purificadora. Algunos ejemplos en las historias. La primera sería las salamandras de Plinio el Viejo. Plinio relata en su Historia Natural que la salamandra es tan fría que apaga el fuego con su contacto y que puede vivir en medio de las llamas sin sufrir daño. Estas descripciones alimentaron durante siglos la creencia en la naturaleza sobrenatural de este ser. La salamandra de los caballeros templarios. Entre los templarios circulaba la leyenda de una salamandra que vivía en el corazón de una gran hoguera, apareciendo durante rituales secretos. Se decía que esa presencia era un signo de purificación espiritual y fortaleza. Después tenemos a la salamandra de Benvenuto Cellini, en Italia. El célebre orfebre y escultor Benvenuto Cellini narró que de niño, mientras observaba el fuego de una chimenea, su padre le mostró una salamandra moviéndose entre las llamas. Este episodio fue interpretado como un presagio de su vida creativa y ardente temperamento. Y por último tenemos a las salamandras forjadoras, en Alemania. En relatos del folclore germánico,
Las salamandras habitaban en herrerías y volcanes, ayudando en secreto a los herreros habilidosos. A cambio, estos artesanos debían mantener el fuego vivo y nunca insultar a las llamas. Ok, todo esto que yo les contaba surgió en Europa, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a México, nos cruzamos el océano, porque como les digo, esto es fenómeno mundial, o sea, por eso yo les decía que había muchas similitudes en las culturas de seres elementales en el mundo, en descripciones y demás. Y bueno, ahora nos vamos a los chaneques, los guardianes invisibles del monte. Los chaneques son espíritus protectores de la naturaleza. Se les describe como seres pequeños, de estatura infantil, con rostros envejecidos, piel oscura y atuendos hechos de hojas, barro o fibras vegetales. Su misión es proteger la fauna, la flora y los recursos naturales de cualquier abuso humano. La palabra chaneque proviene del náhuatl chaneque, que significa los que habitan en lugares peligrosos o los habitantes de la casa pequeña. La creencia en estos seres es muy antigua. Tenemos la cultura totonaca. Los chaneques eran guardianes de ríos, montes y sembradíos, encargados de mantener el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. En la cultura azteca se les vinculaba con los dioses de la naturaleza y con la protección de lugares sagrados, como manantiales, bosques y cuevas. En las tradiciones veracruzanas y oaxaqueñas, hasta la actualidad, en comunidades rurales se cree que los chaneques siguen cuidando los bosques y castigando a quienes dañan su entorno. En todas estas culturas, los chaneques representan la voz de la naturaleza y su poder para protegerse. Algunos ejemplos de chaneques serían el chaneque del río Papaloapán, en Veracruz. En los pueblos cercanos al río Papaloaplán, se cuenta que un pescador comenzó a tomar más peces de lo que necesitaba, despreciando las ofrendas a los guardianes del agua. Una noche, al regresar, escuchó risas pequeñas y sintió que su canoa giraba sola. Perdió el sentido y despertó desorientado, sin saber dónde estaba. Los ancianos dijeron que los chaneques lo habían despachado para enseñarles respeto. Después tenemos a los chaneques que esconden el camino en Oaxaca. En comunidades zapotecas se cuenta que los chaneques confunden a los viajeros que entran al monte sin pedir permiso. Las víctimas sienten que caminan en círculos, escuchan pasos detrás de ellos y ven sombras pequeñas que se esconden. Solo después de ofrecer una disculpa o dejar comida como ofrenda, el camino vuelve a aparecer. Tenemos al niño que jugó con un chaneque, una leyenda totonaca. En una historia totonaca, un niño campesino jugaba todos los días cerca de un río. Un día apareció otro niño, entre comillas, que jugaba con él, pero su piel era verdosa y sus pies extraños. Después de horas de juego, el niño humano volvió a su casa y descubrió que habían pasado 3 días. Los ancianos dijeron que había jugado con un chaneque y que estos pueden alterar el tiempo para quienes entran en su mundo. También están los chaneques de los cafetales, en Veracruz. En zona cafetaleras de Veracruz se dice que los chaneques protegen las plantaciones. Los campesinos aseguran que cuando alguien intenta robar cosecha, escuchan voces burlanas y terminan perdiéndose en los cafetales, siendo guiados vueltas solo después de ofrecer disculpas. Esto pasa en la cultura mexicana, o sea, sin ningún tipo de conexión con las culturas nórdicas, las culturas germanas, y sin embargo, los seres como que son muy, muy similares. Bueno, ahora nos vamos a Grecia, con las Nereidas, las hijas del mar eterno. Las Nereidas son las ninfas marinas, hijas de Nereo, el anciano del dios del mar, y de Doris, una oceánide. Se decía que eran 50, aunque algunos poetas las contaban como más de 100. Habitan en lo más profundo del mar Egeo, en un palacio resplandeciente hecho de coral y nácar. Se las describe como jóvenes hermosas, de cabello largo y dorado, vestidas con túnicas ligeras y a menudo montando delfines, hipocampos o criaturas marinas. Aunque eran inmortales, tenían una profunda compasión por los marineros y navegantes, a quienes ayudaban en tempestad o guiaban a puerto seguro. La creencia en las Nereidas nace en la mitología griega arcaica y atraviesa toda la tradición clásica. Homero las menciona en la Ilíada y la Odisea como protectoras del mar y servidoras de Poseidón. Hesíodo, en la Teogonía, enumera sus nombres muchos asociados a características marinas: Calatea la blanca como la leche, Tetis la de pies de plata, etc. Los poetas helenísticos y romanos la incorporaron como símbolos de belleza y armonía natural. En la cultura griega, las Nereidas representan el mar en su aspecto protector y benévolo, en contraposición a otros seres marinos más peligrosos como las sirenas, Poesilas y Caribdis. Algunos ejemplos de Nereidas serían a Tetis, la madre de Aquiles. La más famosa de las Nereidas es Tetis, conocida por ser la madre de Aquiles. Zeus y Poseidón habían deseado casarse con ella, pero una profecía anunció que su hijo sería más poderoso que su padre. Para evitar ese destino, Tetis fue dada en matrimonio al mortal Peleo. De esa unión nació Aquiles, a quien ella intentó hacer inmortal sumergiéndolo en el río Estigia. Como saben, como no pudo sumergir todo su cuerpo porque ella lo tenía desde su tobillito, de ahí viene el talón de Aquiles. Era su única parte mortal, por así decirlo, porque no pudo sumergirlo al 100%. Bueno, después tenemos a Galatea y Asis.
que son leyendas sicilianas. Galatea, otra Nereida célebre, se enamoró del pastor siciliano Asis. Sin embargo, el cíclope Polífemo también la amaba. Lleno de celos, Polífemo aplastó a Asis con una roca. Galatea desconsolada transformó la sangre de su amado en un río que aún hoy lleva su nombre, en Sicilia. Después están las Nereidas en la guerra de Troya. En la Ilíada, cuando Aquiles llora la muerte de su amigo Patroclo, Tetis acude junto a sus hermanas Nereidas desde las profundidades del mar para consolarlo. La imagen de decenas de Nereidas emergiendo de las olas para abrazar al héroe es una de las más poéticas de las obras de Homero. Y después tenemos a las Nereidas como guías de navegantes. Los marineros griegos solían ofrecer plegarias y pequeños sacrificios a las Nereidas antes de zarpar, buscando mares tranquilos. Según la tradición, si el mar brillaba con destellos plateados al amanecer, era señal de que las Nereidas nadaban cerca protegiendo la travesía. ¿Qué les va pareciendo, chicos? ¿Habían escuchado algunos casos de estos? Alguno. Bueno, estábamos en Grecia, ahora nos vamos a Japón, con los kodamas, los espíritus ancestrales de los árboles. En la tradición japonesa, los kodamas son espíritus protectores de los bosques, vinculados a los árboles específicos, generalmente muy antiguos. Se cree que un kodama vive dentro de un árbol sagrado y da vida a todo lo que lo rodea. Si el árbol es dañado o talado, el espíritu puede maldecir al culpable, provocando desgracias o incluso la muerte. Se les representa a veces como pequeñas figuras luminosas, otras como sombras entre las ramas, y en la cultura popular moderna, como en la princesa Mononoke, se les da la forma de seres pequeños y blancos, con cabezas giratorias y ojos vacíos. De hecho, creo que el Ori es un Kodama. ¿Vieron el juego Ori? Si han visto gnomos o duendes o lo que sea, pueden contarlo. O si les pasó algo paranormal en su vida, si vieron algo, si escucharon algo, lo pueden contar en el chat que los leemos. Y si alguno tiene una historia piola, larga y quieren venir a contarlo al Discord, anímense, vengan que la pueden contar tranquilos. Y ahora estamos con los Kodamas, que decía que el juego Ori, que a mí me encanta, tiene un arte increíble ese juego. Para mí el protagonista, el que vos controlás, es un Kodama, básicamente. No sé qué piensan. No jugué, así que no puedo opinar. Te lo recomiendo, está muy lindo. Bueno, el origen cultural de los Kodamas. La creencia en los Kodamas proviene del Shintoísmo, la religión tradicional de Japón, que enseña que todos los elementos de la naturaleza poseen un espíritu o un kami. En el Shinto antiguo, los árboles especialmente viejos y robustos eran considerados moradas de Kodamas. En el folclore japonés clásico, durante siglos, los leñadores realizaban rituales antes de talar un árbol para no ofender al Kodama. Y en la tradición moderna, en muchos bosques de Japón aún se atan cintas sagradas, shimenawa, a los árboles que se creen están habitados por kodamas. En la cultura japonesa, los kodamas representan el respeto absoluto por la naturaleza y el vínculo espiritual entre el ser humano y el bosque. Algunos ejemplos en historias antiguas serían el bosque maldito de Aogashima, es una antigua leyenda japonesa. En la isla de Aogashima, los ancianos cuentan que un leñador taló un árbol enorme sin pedir permiso. Poco después su aldea sufrió una serie de desgracias, tormentas, cosechas arruinadas y enfermedades. Los sacerdotes dijeron que el hombre había ofendido a un Kodama y que la única solución era ofrecer rituales de perdón y replantar árboles en honor al espíritu. Otra historia es la del árbol sagrado de Homon-sugi en Yakushima. En Yakushima existe un cedro milenario llamado Hamon-sugi. Según la tradición, un poderoso Kodama habita en él y protege toda la isla. Quienes dañan el bosque alrededor del árbol sufren accidentes o enfermedades repentinas. Después están los Kodamas vengativos de Kiso. En Kiso se cuenta que un samurái intentó construir un castillo talando un grupo de árboles viejos sin realizar los rituales correspondientes. Los obreros comenzaron a desaparecer en el bosque y ruidos extraños los atormentaban por las noches. El samurái, aterrado, suspendió la construcción y ofreció ofrendas a los Kodamas para apaciguarlos. Por último, tenemos la protección silenciosa de los Kodamas. En aldeas cercanas a bosques sagrados, se cree que los Kodamas también pueden proteger a quienes respetan la naturaleza. Cazadores y caminantes aseguran haber escuchado ecos suaves que lo guiaban de regreso cuando estaban perdidos, como si el bosque mismo quisiera ayudarlos. Bueno, de Japón volvemos a la Escandinavia antigua, con los Uldra, o la Uldra, mejor dicho, la dama encantada del bosque escandinavo. La Uldra, también conocida como Kogra o Huldrefolk en distintas regiones, es un espíritu femenino de la naturaleza. A primera vista aparece una mujer alta, de cabello dorado y voz dulce como el canto de un arroyo, pero quien la vea desde atrás notará su verdadero secreto. Tiene una cola de vaca o de zorro, y en algunas versiones su espalda es hueca como el tronco de un árbol podrido. Su apariencia es un reflejo de su esencia dual, belleza irresistible por fuera, pero con algo extraño e inquietante en lo profundo. La Uldra forma parte del rico folclore
folclore de Noruega, Suecia y Finlandia, y sus raíces se hunden en la tradición precristiana. Pueblos germánicos y sami, la uldra era vista como un espíritu del bosque, un ser protector y a la vez vengativo. En la Edad Media escandinava, ya con la llegada del cristianismo, fue considerada una criatura del otro mundo, como los elfos oscuros o los trolls, capaz de tentar y castigar a los hombres. En la tradición oral rural, hasta bien entrado el siglo XX, los campesinos contaban historias de encuentros con ella, especialmente entre leñadores, pastores y viajeros solitarios. La uldra representa la fuerza salvaje e independiente de la naturaleza, pero también advierte sobre el deseo sin control y la falta de respeto hacia lo desconocido. En algunas historias antiguas tenemos a la Uldra del Valle de Hallingdal, en Noruega. Un joven leñador encontró una mujer descalza en el bosque. Ella le ofreció comida, conversación y hasta amor. Durante días, él desapareció del pueblo, hasta que un viejo sabio advirtió que podría haber sido tomado por la Uldra. Lo buscaron y lo hallaron en trance, hablando con nadie, abrazado a un árbol hueco. Se decía que la Uldra se lo había llevado con la promesa del placer eterno, pero a cambio de su cordura. Me ha pasado. Ajá. Disculpen. ¿Anduviste abrazados a árboles por ahí? Sí, y perdiendo la cordura también. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, después tenemos el pacto con la Uldra en Suecia. Un pastor de renos hizo un trato con una Uldra. Si él no revelaba su nombre, ella protegería su ganado y lo guiaría durante el invierno. Durante años prosperó, pero una noche, en una taberna, se burló de ella en voz alta. Al día siguiente, sus animales desaparecieron y se perdió en una tormenta de nieve, y jamás volvió. Después tenemos a la Uldra que quiso ser humana, en Noruega. Hay leyendas que cuentan que si una Uldra se casa con un humano en una iglesia, pierde su cola y se convierte en mujer, pero también pierde su magia. Muchas veces, al hacerlo, sus maridos terminan abandonándolas o maltratándolas, y entonces la Uldra, dolida, regresa al bosque y recupera su forma, pero más poderosa y vengativa que antes. También conocí algo así. Después tenemos la advertencia de la risa en el bosque, en Finlandia. Pastores finlandeses afirman que si uno escucha una risa suave entre los árboles, debe evitar responder. Ahí, si se acuerdan una coincidencia, me la dicen en el chat, con un personaje que tenemos acá. Podría ser una Uldra que intenta atraer a alguien para perderlo en el bosque. Se dice que el eco de su risa puede desorientar al más experimentado de los viajeros. Yo decía porque vieron que acá supuestamente está el pomberito que te chifla y no tenés que responderle. Es más o menos. Por eso les digo que hay muchas similitudes en todas las culturas estas. Bueno, de Suecia, Noruega, nos vamos a Brasil. De acuerdo con las leyendas amazónicas, nos encontramos a el Curupira. El Curupira es un ser protector del bosque. Su aspecto es inconfundible. Es un hombre pequeño, de cabello rojo como el fuego, con los pies al revés, es decir, con los dedos apuntando hacia atrás. Este rasgo no es una deformidad, sino su arma más poderosa. Deja huellas en sentido contrario para confundir a los cazadores y leñadores que intentan seguirlo. Quienes se internan en su territorio y no respetan la naturaleza jamás encuentran el camino de regreso. El Curupira es una criatura originaria del folclore indígena brasileño, aunque también se lo conoce en partes de Colombia, Perú y otros países amazónicos. Las etnias tupi-guaraníes fueron las primeras en hablar de él, mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos. Su nombre en tupí significa el que tiene cuerpo de niño, pero no es un niño, es un espíritu antiguo, poderoso, travieso y cuando es necesario, brutalmente vengativo. Tras la colonización, la figura del Curupira se mezcló con la mitología católica, convirtiéndose en una especie de demonio para algunos misioneros. Pero para los pueblos originarios siempre fue otra cosa, el espíritu que mantiene el equilibrio entre el hombre y la selva. Algunos relatos del Curupira, hay uno que dice que el leñador que taló un árbol sagrado en una comunidad cercana al río Tapajós, un hombre decidió talar un árbol centenario, a pesar de que los ancianos le advirtieron que allí vivía el Curupira. A la mañana siguiente su hacha apareció oxidada, su canoa rota y su perro muerto. Al día siguiente desapareció en la selva. Algunos dicen que se escuchan sus gritos cuando cae la noche, atrapado en un bucle sin salida, siguiendo huellas que siempre lo alejan más del mundo humano. Después tenemos la leyenda de los cazadores del jaguar blanco. En otra historia recogida por cronistas del siglo XIX, un grupo de cazadores intentó capturar un raro jaguar blanco, pero cuando lo siguieron hasta la espesura empezaron a ver las huellas del Curupira, pequeñas pero orientadas hacia ellos. Al caer la noche comenzaron a escuchar risas infantiles entre los árboles, luces que danzaban y voces que imitaban las suyas. Se perdieron durante días y solo uno regresó, con el cabello blanco del susto y los ojos desorbitados. Jamás volvió a hablar. Después tenemos la leyenda del niño perdido en la fiesta de São João. En una aldea del noroeste brasileño, un niño desapareció durante las festividades del São João. Lo buscaron durante horas en la selva cercana. Dicen que el Curupira lo protegió, dándole frutas y guiándolos con luciérnagas. El pequeño fue hallado ileso al amanecer, dormido sobre hojas secas, diciendo que el hombre de cabello rojo lo cuidó porque era bueno con los animales.
Este ser tiene muchas similitudes aparte, no sé si se dieron cuenta, pero la historia es mucho antes de las colonizaciones, o sea, de que el europeo llegue a América. Así que eso es lo que a mí me llamó la atención investigando este tema. Las similitudes entre las culturas de una punta de la Tierra a la otra. O sea, la similitud de los seres, cómo los describen, lo que hacen. Está bien, son creencias populares o mitológicas, pero no deja de ser raro o extraño, haciéndole honor a nuestro nombre, las coincidencias entre uno y otro. Bueno, seguimos en América del Sur y nos vamos a Chile. En Chile está el trauco, el seductor misterioso del bosque chilote. En los húmedos y brumosos bosques de Chiloé, por eso dije chilote, al sur de Chile, vive una criatura que ha generado terror, respeto y misterio durante generaciones. El trauco, o trauco, no tiene la belleza de los elfos ni la majestuosidad de los dioses, pero posee un poder temido, el de seducir con la mirada. Según la tradición chilota, el trauco es un ser de baja estatura, con cara deforme, piernas cortas, sin pies y siempre cubierto con un sombrero puntiagudo y un bastón mágico. Aunque su apariencia es grotesca, ninguna mujer puede resistirse a su encanto sobrenatural. Se dice que con solo mirarlas las hipnotiza, llevándolas al bosque donde las posee. Su origen está profundamente ligado a las creencias mapuches y a la fusión con la espiritualidad cristiana durante la colonización. En muchos relatos, el trauco es una figura ambigua, mitad espíritu del bosque, mitad demonio del deseo. Vive oculto en los árboles, cerca de cuevas o bajo raíces gigantes, y rara vez se deja ver, salvo cuando elige a su próxima víctima. Acá les voy a nombrar algunas historias del trauco, como la hija del molinero. En un pueblo de Chiloé, una joven apareció embarazada sin haber tenido relación con ningún hombre. Cuando los vecinos le preguntaron quién era el padre, la muchacha en lágrimas solo dijo, fue el trauco. En lugar de ser rechazada, el pueblo la protegió, porque en la cosmovisión chilota, el hijo del trauco no es una vergüenza, sino una señal del bosque. Después tenemos la historia del leñador que lo vio. Un hombre que talaba árboles en la espesura vio a una figura pequeña y desproporcionada apoyada en un bastón. Sintió náuseas, perdió el habla por 2 días y cayó enfermo. Decía haber visto al trauco, que su presencia lo dejó marcado para siempre. ¿Y ustedes, chicos, vieron algo similar alguna vez? Cuéntenos en el chat. Nosotros con Belu tenemos un par de historias que los vamos a contar en un ratito. Bueno, seguimos con las leyendas mapuches y esto ya es más Chile-Argentina. O sea, acá ya entramos en territorio nacional. ¿Qué es el Pillán? Los espíritus poderosos de la naturaleza mapuche. En la lengua mapudungun, Pillán puede traducirse como espíritu poderoso, fuerza sagrada o incluso trueno. Se manifiesta en forma de volcanes, rayos, tormentas y fuego. Y aunque no tiene una forma humana establecida, a veces son representados como seres gigantescos y en llamas, con ojos brillantes como carbones ardientes. Pero el Pillán no es un dios único, es una categoría espiritual. Existen muchos Pillanes, y cada uno tiene dominio sobre un elemento o lugar natural. Por ejemplo, el volcán Villarrica, en Chile, es considerado el hogar de un gran Pillán, y cuando entra en erupción se dice que el espíritu está enojado. Tenemos el Pillán del Lanín. Una vez los mapuches del sur vieron cómo el volcán Lanín arrojaba fuego y humo por días. Los machín, o sea los chamanes, dijeron que el Pillán del volcán estaba airando por la muerte de un viejo lonco, que sería un jefe chamán. Se hicieron rituales, ofrendas y solo cuando se entregó una ceremonia con sacrificios el volcán se calmó. Después tenemos al Pillán y el guerrero. Se cuenta que un guerrero mapuche, para obtener fuerza sobrenatural, ayunó durante 9 lunas en soledad, en la cima de un cerro. Recibió la visión del Pillán del Rayo, quien lo marcó en el pecho con un relámpago. Desde entonces jamás fue vencido en batalla. Y bueno, ya que cuando encontré este ser, dije, tiene que haber más seres elementales en Argentina, y la mayoría los conocemos. Porque, por ejemplo, yo les hablé de Lucumar en su momento, más que nada es en la creencia del norte argentino o noroeste, en Salta y Jujuy, que es una criatura peluda y simiesca, una especie de yeti de los Andes. Se dice que protege los bosques y montañas y se enoja cuando los humanos invaden su territorio o explotan los recursos. Así que Lucumar era un ser elemental y yo ya les había hablado de él. Pero después tenemos a la Telecita. El origen está en Santiago del Estero. Es una leyenda criolla con raíces indígenas quechuas. Es un espíritu de una joven que amaba bailar y murió quemada en una fiesta. Se la asocia con el fuego y con la danza como energía vital. Su espíritu baila en las noches en campos donde arde el fuego espontáneamente. Bueno, después tenemos al famoso Pombero, que este sí es un gnomo protector, es un espíritu protector del monte, pequeño, peludo y con pies al revés. Puede volverse invisible y desplazarse sin hacer ruido. Es considerado protector de animales y silvestres. Vieron que es muy similar al que está en el Amazonas, con los pies al revés y demás. De hecho está muy cerca, el Pombero es mucho de Misiones, Corrientes. Después tenemos a el Yacyretá,
también de la cultura guaraní. Es un niño rubio con un bastón mágico que vaga en el monte y secuestra a niños durante la siesta. Se lo asocia con la hipnosis, el misterio y la bruma. O sea, es más que nada un ser de aire, pero es una figura que crearon los padres más que nada para que los nenes duerman la siesta, básicamente. Después tenemos a La Llorona, pero la versión que hay en el litoral. Es, aunque no lo crean, una entidad del agua. Espíritu de una mujer que llora por sus hijos, deambula por orillas del río o lagunas. Se la oye lamentarse por las noches, especialmente donde hubo ahogamientos o muertes trágicas. Esta más que nada para mí es una apropiación cultural, pero hay como historias muy antiguas, así que no sé si es coincidencia o apropiación cultural mexicana. Porque, por ejemplo, hay un escritor enterriano que se llama Juan José Manauta que la menciona en algunos cuentos y relatos. Y bueno, después tenemos a los famosos gnomos de la cordillera, que es de lo que yo voy a hablar después que termine esto, los casos que me han contado a mí, y bueno, Belo va a contar su caso, que pertenecen a las tierras y minerales. Son del folclore de la cordillera andina argentina, con raíces indígenas y europeas. Yo les dije, porque más que nada, el gnomo, como lo conocemos en el sur, o sea, allá en Bariloche, eso, es muy danés, muy de la cultura danesa o nórdica o europea, más que nada. Pero es porque le dieron esa forma. Pero ya de antes existían esos seres, capaz descritos de forma similar. Son seres diminutos de aspecto humanoide, barbudos, con gorros puntiagudosos o vestimentas rústicas. Se dice que habitan cuevas, grietas en la roca y zonas cercanas a minas o bosques profundos. Se los considera guardianes de los minerales y las vetas de oro o plata, también protectores de ciertos lugares sagrados. Bueno, recuperé un par de casos o testimonios realmente dicen haberlos visto de verdad. En zonas de Mendoza, San Juan y Neuquén, muchos vaqueanos y montañitas han contado encuentros con extraños seres pequeños que los observaban o dejaban huellas diminutas cerca de refugios. En San Martín de los Andes hay relatos orales de gnomos vistos en el bosque especialmente por niños. Yo ahora después les voy a contar. En el Bolsón y Villa Langostura, la figura del gnomo se mezcló con la del guardabosques mágico, una especie de espíritu protector que puede tomar forma de un hombre pequeño. En 2008 se viralizó un video grabado en Salta donde supuestamente se ve un ñomo caminando de forma extraña al costado de una ruta. ¿Se acuerdan? Ese ñomo que supuestamente les tiraba piedra. Por eso les digo, en esa época empezó, ese video empezó una ola de videos tremenda de ñomos acá en Argentina. Y bueno, si recorren, como les digo, si tienen la oportunidad de visitar el Bolsón, La Angostura, Bariloche, van a ver que es impresionante la cultura de ñomo que hay. Es impresionante. Hacen figuras para mate, para, qué sé yo, candelabros, de todo, de todo. Meten ñomo en todos lados. La gente realmente cree, vos por ahí vas caminando, esto es de verdad, vas caminando por un sendero y te encontrás confites apilados en un tronco, masitas, bueno, galletitas como le dicen ustedes. Yo soy bahiense, perdón. Se encuentran caramelos. Yo he encontrado, bueno, yo ahora voy a contar mi historia, porque ya terminé con la info, así que toca momento de historias personales. A mí me han contado mis parientes de allá, yo tengo muchos parientes en lo que es la zona de La Angostura, tengo parientes en Bariloche y en Neuquén. Hay una historia que me contaba mi tía, que dice que estaban de asado, ellos son muchos hermanos y por ende son muchos nenitos, hijos. Y dice que la más chiquitita en ese momento había quedado sola afuera, la gente ya estaba comiendo adentro y afuera había quedado la parrilla con las brasas, obviamente. La nena cuenta que un nene, ella lo describe como un nene, más chiquito que ella, la empuja hacia la parrilla y la nena se cae, obviamente. Ellos escuchan que se cae, se quema las manos con la parrilla, qué sé yo, le preguntan qué le pasó y ella contó eso, que un nene, entre comillas, feo, la había empujado a la parrilla. Se dicen que estos seres también son muy celosos con los nenes. Así que, bueno, después tengo una historia que me contó mi prima, que dice que también estaba en la casa mirando televisión, y ella me lo juró y me lo recontrajuró, que dice que un ser humano, pero de tamaño chiquitito, se asomó de atrás del televisor. Es extrañísimo. Turbio. Sí, ella me lo rejuró que un ser humano se asomó atrás del televisor, pero era un ser humano re chiquito. Eso también me lo contó una prima mía de Villa Langostura. Después había una señora en Bariloche que directamente convivía con un duende, le abría las canillas, le apagaba las luces, eso también me lo contó. Me lo contaron, no me acuerdo ahora quién, pero me lo han contado. O sea que en lo que es la zona cordillerana, más que nada la que yo conozco, que es Bariloche, Langostura, Junín de los Andes, San Martín, El Bolsón, Esquel,
la cultura ñomo es terrible. Todo el mundo dice que vio un gnomo. O sea, el 90% de la gente. Bueno, ahí me acordé de otra historia. La tía de mi mamá dice que iba caminando por un sendero que se llama el sendero al árbol El Abuelo, que es ahí saliendo de Villa Langostura, como para yendo para Chile. Que de hecho ese árbol se cayó, lamentablemente. Creo que no me acuerdo cuántas personas se tenían que abrazar o agarrarse de las manos para abrazar el árbol. Era impresionantemente grande. Pero bueno, se cayó hace un par de años. Bueno, en ese sendero, que creo que es una hora y pico de caminata, ella cuenta que vio a un ser que era como una rata que andaba en dos patas. O sea, era bípedo, pero ella lo describe como una rata porque era feo, dice que era algo feo, viejo. Eso describe la tía de mi mamá. Y mis viejos también estaban haciendo un sendero y mi papá con la prima de mi mamá que iban del lado derecho, al lado de ellos escuchan un silbido, pero silbido humano, pero como que venía del piso. Dice que se quedaron mirando como diciendo, ¿lo escuchaste? Sí, lo escuché y nada, quedó ahí, quedaron, que habrá sido, ¿no? Pero dicen como que el silbido vino del piso. Y nosotros, para terminar ya mis historias, mi hermano y yo estábamos caminando también por un sendero y miramos así sobre un tronco, había como una pasta violeta fluorescente, o sea, era rarísimo el color y era rarísimo la tonalidad o lo fuerte que era el color, o sea, era fluorescente. Era una, no sé, era como una pasta muy extraña. Y nada, nosotros siempre decimos que era caca de duende, básicamente. Ah, bueno. Sí. Así que bueno, Belu, si querés contar tu experiencia. Bueno, me acuerdo posibles dos. Uno, un Ajá. avistamiento y otra que había desaparecido cosas. Bien, la del avistamiento, yo estaba en mi casa, digamos, en el living, tenía la computadora en el living en ese tiempo, y es onda habitación, pasillo, habitación, por así decirse, como para que se hagan una idea. Y me estaba por ir a dormir, ya estaba todo apagado, o bueno, casi todo apagado, así que prendo la luz para ir al baño y cuando prendo la luz, el perro estaba durmiendo en la mitad del pasillo mirando hacia el lado que estaba yo. O sea, no estaba durmiendo, estaba despierto mirándome, pero viste, full relax acostado. Y atrás del perro, digamos, en el marco de la puerta de la otra habitación, veo que pasa una figura pequeña blanca, onda tamaño, no sé, la palma de la mano, por así decirse tamaño, corriendo de una punta a la otra. Y el perro también lo veo porque se dio vuelta y se asustó. Lo sintió, claro. Claro. Y bueno, nada, apagué la luz y me fui a dormir. No fui al baño, evidentemente. Entendible. Y otra vez me pasó que tenía que llevar un paquete, un envío, y eran como varias bolsitas, ¿viste? Que tenía que guardar. Y faltaba una. Estaba con mi vieja, dimos vuelta toda la casa. Vaciamos la mesa, o sea, sacamos todo porque habían bolsas de más, sacamos todo lo de la mesa, dejamos vacía la mesa, nada. Nos damos vuelta en un momento y era la única bolsa que estaba arriba de la mesa era la que faltaba. Tipo, después de buscarla y reputear media hora. Sí, Esas sí, he dos nada escuchado más. historias. De hecho, hay una creencia que dice que cuando vos perdés algo en esa zona de duendes, o le pedís por favor que te lo devuelva, o le dejás una ofrenda en un platito y lo que se te perdió aparece. O sea, son como juguetones. Y hay otra creencia que dicen que por eso se desparraman en el país, que a veces son tan juguetones que se quedan encerrados en las maletas y te los llevas a tu casa, básicamente. Tranqui. O sea, vos viajás a Bariloche o Langostura o donde sea en la cordillera y si tenés tu maleta abierta o lo que sea, no sé, ellos pueden estar jugando, se caen en la maleta y ahí te lo llevas como de polizón a tu casa. Hay una creencia así. Así que bueno, noticia de la semana, esta semana no ha pasado nada relevante, solamente siguen investigando el objeto interestelar que está viniendo el 31 Atlas. Aparentemente yo la semana pasada había dicho que era tipo un cometa interestelar. Bueno, le están haciendo muchas investigaciones y observaciones y no encuentran o un núcleo o una cola identificable como un cometa, así que están descartando que sea un tipo cometa. De hecho, es un objeto demasiado, demasiado extraño. Así que yo quiero ser cauto con la noticia, no voy a andar diciendo barbaridades, pero hay cada vez más científicos y expertos que están diciendo que hay un 1% de que sea un objeto de tecnología extraterrestre. O sea, pasamos de que sea una cosa así por el aire a que ya científicos lo estén investigando realmente. Tomémoslos, o sea, hablemoslos con cautela porque esto podría ser o la mejor o la mayor noticia de la historia de la humanidad, como es la que se espera desde que, no sé, desde que el mundo es mundo, encontrar vida en otros planetas o inteligencia en otros planetas. Pero bueno, veremos en octubre cuando este objeto
objeto pasa bien cerca de la Tierra y lo podamos estudiar a fondo. Es posible. O sea, ¿será una sonda extraterrestre? ¿Será una nave que está llevando una civilización como lo propuso un científico? ¿O solamente es una piedra que va en línea recta? Ya veremos. Así que si sale alguna noticia más sobre esto, yo se las traigo. Obviamente en YouTube y Spotify es atemporal, así que capaz que esto lo escuchan el año que viene y resultó ser una piedra que pasó. O directamente el año que viene estamos totalmente invadidos, ¿no? Puede ser una u otra. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Me pueden escribir al Instagram, síganme ahí, Viernes de lo Extraño, Viernes DLE, sigan a Quimeralas en sus redes. Nos pueden escribir si tienen su historia, puede ser escrita, puede ser en audio, si es mucho o si quieren contar una historia ustedes mismos por ¿cómo se llama? Con su propia voz. Pueden venir al Discord si se animan. Así que me pueden sugerir temas, se los voy a agradecer un montón. Y bueno, nos vemos el próximo programa. Adiós. Hasta luego.